Lárgate de aquí. Lárgate ahora mismo, viejo inútil. Ya no te quiero ver ni un segundo más estorbando en mi empresa. El grito no fue solo un sonido. Fue una explosión. Fue tan fuerte, tan desgarrador y cargado de un veneno personal, que pareció detener el tiempo dentro de aquel inmenso taller mecánico. El eco de esas palabras crueles rebotó en las paredes de metal corrugado, se filtró entre los motores desmontados, colgados de las cadenas, y golpeó el pecho de todos los presentes como un martillazo frío y seco. Hasta las máquinas, esos monstruos de acero que solían rugir con fuerza en aquel lugar de trabajo pesado, parecieron guardar un silencio respetuoso y aterrado ante la escena que acababa de estallar. El aire olía a grasa, a diésel y ahora a miedo. En el centro de aquel huracán de furia injustificada estaba don Roberto, un hombre de 65 años, con la espalda ligeramente encorvada por décadas de inclinarse sobre capós de camiones. Su cabello era totalmente blanco, como la nieve de la montaña en invierno, y sus manos eran la historia viva de la empresa. Estaban manchadas de grasa negra permanente, esa que no sale con jabón porque se ha convertido en parte de la piel. Eran manos grandes, un mapa de cicatrices, quemaduras y experiencia. Manos que habían levantado ese imperio de transporte tornillo a tornillo, cuando el padre del actual dueño no tenía más que un camión viejo y un sueño. Roberto sostenía una llave inglesa de gran calibre con firmeza, pero al escuchar el insulto, sus dedos temblaron. No por miedo, jamás por miedo. Temblaron por una mezcla de incredulidad y un dolor profundo, agudo, que le nacía en la boca del estómago y le subía hasta la garganta. Frente a él, con el rostro enrojecido por una ira arrogante y desmedida, estaba Claudio, el nuevo gerente general, el heredero. Un joven de apenas 25 años que vestía un traje italiano impecable, de un azul marino brillante, que costaba más de lo que Roberto ganaba en 6 meses de trabajo duro bajo el sol y la lluvia. Claudio olía a perfume caro, una fragancia dulce que contrastaba violentamente con el olor a trabajo honesto del taller. Claudio lo miraba con un asco que no intentaba disimular. Para él, Roberto no era una persona, no era el maestro mecánico que todos respetaban y al que acudían cuando los manuales fallaban. Para Claudio, Roberto era simplemente una mancha de aceite en su visión de una empresa moderna, tecnológica, aséptica y del primer mundo. El joven dio un paso adelante, invadiendo agresivamente el espacio personal del anciano, y con un dedo acusador que parecía una daga afilada, continuó su ataque verbal sin importarle que 30 empleados, mecánicos, electricistas, limpiadores, estuvieran observando, conteniendo la respiración, con los ojos bajos por la vergüenza ajena. ¿Estás sordo, además de viejo?, gritó Claudio, y para enfatizar su poder, pateó con fuerza una caja de herramientas que estaba en el suelo. El estruendo fue metálico y caótico. Llaves, destornilladores y tuercas salieron volando, chocando contra el concreto, como si la dignidad de Roberto hubiera sido esparcida por el suelo. «Te dije que estás despedido, despedido», continuó Claudio, con los ojos desorbitados. «No sirves. Eres lento, eres obsoleto, hueles a grasa vieja y tus métodos son de la prehistoria. Me das asco». «Mira esto». Claudio sacó de su bolsillo una tableta digital de última generación con una pantalla brillante y se la restregó casi en la cara a Roberto, obligándolo a retroceder un paso. «Esto es el futuro, anciano. Diagnósticos digitales, eficiencia en la nube, inteligencia artificial. ¿Y tú? Tú sigues escuchando los motores con un palo de madera pegado a la oreja como si fueras un brujo de pueblo. Me das vergüenza. Fuera de mi vista antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras». Roberto sintió cómo el calor subía a sus mejillas.
Era una humillación ardiente, una bofetada al alma que nunca, en sus 40 años de servicio leal en Transportes El Águila, había experimentado. Él había visto nacer esa empresa. Él había reparado el primer camión del padre de Claudio bajo la lluvia, de noche, en medio de la carretera, para que la carga llegara a tiempo. Él había cargado a Claudio en sus brazos cuando era un bebé y venía al taller a jugar con tuercas. Y ahora, ese mismo niño, convertido en un tirano ciego de poder y soberbia, lo estaba tratando como si fuera basura desechable frente a los aprendices que Roberto mismo había entrenado con paciencia de padre. La injusticia tenía un sabor amargo, metálico, como sangre en la boca. Roberto quiso hablar, quiso defenderse. Quiso gritarle que esa tableta no podía sentir la vibración sutil de un eje desviado, que ninguna computadora podía escuchar el canto triste de un pistón a punto de romperse. Pero la voz se le quebró en la garganta. Sus ojos, cansados pero nobles, se llenaron de lágrimas que su orgullo de hombre trabajador se negó a dejar caer. Mantuvo la cabeza alta, a pesar de que su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Ese día, don Roberto fue destruido emocionalmente frente a todos. Su dignidad fue pisoteada por la suela de un zapato de diseñador. Pero nadie, absolutamente nadie en ese taller, ni siquiera el arrogante Claudio en su nube de omnipotencia, imaginaba lo que estaba por revelarse. Nadie sabía que, al echar a ese viejo inútil, Claudio acababa de firmar su propia sentencia. Acababa de desatar una cadena de eventos que pondría al destino a trabajar de la manera más misteriosa, cruel y contundente posible. La soberbia es mala consejera, amigos. Antes de seguir con este drama, que se va a poner mucho más intenso, quiero pedirte algo. Haz una pausa de un segundo y cuéntame aquí abajo, en los comentarios. ¿Desde qué país y ciudad me estás escuchando? Me encanta saber hasta qué rincones del mundo llegan estas historias de verdad y justicia. Escribe tu ciudad ahora mismo, que yo siempre los leo y les dejo un corazón. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los otros mecánicos, hombres fuertes y rudos, acostumbrados al trabajo pesado, miraban al suelo, apretando los puños con impotencia. Querían intervenir. Mateo, el aprendiz más joven, dio un paso al frente, pero un compañero mayor lo detuvo por el brazo, negando con la cabeza. El miedo al desempleo los paralizaba. Todos tenían familias, hipotecas, hijos que alimentar. El silencio de sus compañeros dolió a Roberto más que los gritos de Claudio, pero él los entendía, no los juzgaba. Sabía lo que era el hambre y el miedo a perderlo todo. Con una dignidad que heló la sangre de los presentes, Roberto se agachó lentamente. Sus rodillas crujieron, desgastadas por años de arrodillarse sobre el concreto frío. Comenzó a recoger sus herramientas del suelo, una por una. No recogió las herramientas de la empresa, recogió sus herramientas, aquellas llaves inglesas antiguas, de acero forjado, que tenían su nombre grabado a mano en el mango. Aquellas que habían viajado con él durante décadas. Cada herramienta que guardaba en su vieja caja de metal sonaba como una despedida triste, un cloc seco y definitivo que marcaba el fin de una era. Claudio, impaciente, miró su reloj de oro macizo, resoplando con fastidio, como si la mera presencia del anciano le quitara oxígeno a su aire de grandeza. «Vamos, vamos, no tengo todo el día», se burló el joven gerente, chasqueando los dedos. «Tengo inversionistas extranjeros que vienen a ver la nueva flota moderna. No quiero que vean a un anciano sucio manchando la imagen corporativa de mi nueva gestión. Muévete. Seguridad, acompañen al señor a la salida y asegúrense de que no se robe nada».
Revisen sus bolsillos. Esa última frase fue la gota que derramó el vaso. ¿Robar? ¿Él? Roberto se detuvo en seco. Se irguió cuán alto era, y aunque su espalda estaba algo encorvada por el peso de los años, en ese momento pareció crecer 2 metros, envuelto en un aura de autoridad moral. Se giró lentamente y miró a Claudio directamente a los ojos. Su mirada no tenía odio, tenía una lástima profunda, una tristeza infinita por ver en lo que se había convertido el hijo de su mejor amigo. «No me llevo nada que no sea mío, don Claudio», dijo Roberto con una voz suave, ronca y profunda, que resonó con más autoridad que todos los gritos histéricos del joven. «Me llevo mis manos y mi experiencia, pero le voy a dar un consejo, gratis, como despedida y por la memoria de su padre». Roberto señaló hacia el fondo del patio de maniobras. «Ese autobús escolar, el número 45. El que está programado para llevar a los niños del colegio San Gabriel a la excursión a la montaña esta tarde. No deje que salga». Claudio soltó una carcajada estridente, una risa falsa y actuada que buscaba ridiculizar aún más al anciano frente a su audiencia. Miró a sus asistentes, buscando complicidad, y luego volvió a mirar a Roberto con desprecio absoluto. «¿Otra vez con tus cuentos de miedo?», se mofó Claudio. «Ya revisamos ese autobús con el escáner digital hace 1 hora. La computadora dice que está al 100%, todo en verde. El sistema no miente, los sensores no mienten. Tú solo quieres asustarme para hacerte el importante, para que te ruegue que te quedes. ¡Qué patético! Ese autobús sale en 2 horas y punto. Es un contrato millonario y no lo voy a perder por las supersticiones de un viejo senil». Roberto suspiró. Sabía lo que había escuchado en ese motor esa misma mañana. Era un sonido casi imperceptible, un siseo, un tic-tac fuera de ritmo en la válvula de presión de los frenos hidráulicos traseros. Un sonido que ninguna computadora detectaba porque no era un fallo electrónico. Era un desgaste físico, una fatiga del metal que solo el oído humano entrenado durante 50 años podía percibir. Era una bomba de tiempo. «El escáner no sabe de fatiga de metal, muchacho», insistió Roberto, ignorando el insulto, hablando ya no como empleado, sino como protector. «Si ese autobús baja la pendiente de la montaña con carga completa y lloviendo, los frenos van a colapsar. Se lo juro por mi vida. No deje que salga». «¡Suficiente!», bramó Claudio, poniéndose rojo de ira al ver que el anciano no bajaba la cabeza. «¡Sáquenlo de aquí! Y si vuelve a acercarse, llamen a la policía. ¡Fuera!». 2 guardias de seguridad, hombres que conocían a Roberto desde hacía años y que lo saludaban con respeto todas las mañanas, se acercaron con la cabeza baja. «Lo sentimos, don Roberto», susurró uno de ellos con voz temblorosa. «Solo cumplimos órdenes. Usted sabe cómo es». Roberto asintió levemente, perdonándolos con la mirada. Tomó su caja de herramientas, pesada como una cruz, y comenzó a caminar hacia el gran portón de salida. El sol de la tarde entraba por la apertura, creando una silueta casi heroica del anciano que se marchaba hacia la luz, dejando atrás la oscuridad del taller y la toxicidad de su nuevo dueño. Cada paso de Roberto resonaba en el suelo. Tac, tac, tac. Era el sonido de la injusticia marchando. Al cruzar el umbral, sintió el aire fresco en la cara, pero también sintió el vacío abismal del desempleo a una edad donde el mundo te dice que ya no vales nada. Se detuvo un momento en la acera mirando hacia atrás, hacia el letrero gigante de Transportes El Águila. Recordó cuando él mismo ayudó a pintarlo hacía 30 años. Recordó las navidades, los brindis, las noches sin dormir, arreglando camiones para que las entregas llegaran a tiempo. Todo eso borrado en 5 minutos por un capricho, por la arrogancia de la juventud que cree que el mundo se inventó ayer.
Roberto caminó despacio hacia la parada del autobús público. No tenía auto propio. Siempre había invertido su dinero en la educación de sus hijos y en su casa. Se sentó en la banca de madera, puso su caja de herramientas sobre sus rodillas y mientras esperaba, el cielo comenzó a nublarse. Nubes negras, densas y pesadas, comenzaron a cubrir la ciudad, volviendo el día en noche. Un trueno lejano retumbó, como si el cielo estuviera gruñendo en protesta. Roberto sacó un pañuelo viejo y se limpió una lágrima solitaria. No lloraba por él. Lloraba porque sabía lo que iba a pasar. Lloraba porque conocía la máquina mejor que a sus propios hijos. Y sabía que la soberbia de Claudio iba a costar algo mucho más caro que el dinero. El viaje en el autobús público hacia su casa fue eterno. Roberto miraba por la ventana como las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal. Eran gotas gordas, pesadas. La tormenta que él había predicho estaba llegando. Al bajar del autobús, su barrio humilde lo recibió. Calles sencillas, casas de ladrillo visto, gente trabajadora. Al llegar a su puerta, su esposa, Elena, ya lo esperaba. Ella siempre lo sabía. Con esa intuición que solo tienen las mujeres que han amado al mismo hombre durante 40 años, salió al porche antes de que él metiera la llave. Elena, con su delantal de flores y su cabello gris recogido en un moño, vio la cara de Roberto y su sonrisa se borró. Vio la caja de herramientas en su mano a una hora inusual. «Roberto», susurró ella, acercándose bajo la llovizna. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Por qué traes tus herramientas?» Roberto dejó caer la caja en el suelo de la entrada con un ruido sordo. Se dejó caer en la silla de mimbre del porche, derrotado. «Se acabó, Elena. Me echaron». «¿Qué?» Elena se llevó las manos a la boca. «Pero si faltan 2 años para tu jubilación...» «No pueden. Claudio me echó como a un perro. Me dijo inútil, me dijo viejo, me humilló delante de los muchachos, dijo que mis manos ensucian su empresa moderna». Elena sintió un fuego en el pecho. Se arrodilló junto a él y tomó esas manos grandes y sucias entre las suyas, besándolas con devoción. «Estas manos son sagradas, Roberto. Estas manos nos dieron de comer, pagaron la universidad de los chicos, construyeron esta casa. Ese niño malcriado es un pobre de espíritu». «Pero el orgullo no paga las facturas, vieja», dijo Roberto con la voz rota. «¿Qué vamos a hacer? A mi edad nadie contrata». «Dios proveerá, Roberto. Siempre lo ha hecho». «No es solo eso, Elena». Roberto miró hacia la calle, donde la lluvia caía con furia. «Es el autobús 45. Traté de advertirle. Los frenos están mal, tiene una fisura en la válvula. Y ese autobús va a salir en 1 hora con 40 niños hacia la montaña. Con esta lluvia, es una sentencia de muerte». Elena lo miró a los ojos, horrorizada. «Tienes que hacer algo. Llama a la policía, llama al colegio». «Ya me amenazó. Dijo que si hablaba me metería preso por difamación y sabotaje». «Tiene dinero, Elena. Tiene abogados. Nosotros no somos nadie. La conciencia vale más que el miedo, Roberto. Entra y llama». Roberto, impulsado por la fuerza moral de su esposa, entró a la casa y tomó el teléfono fijo. Con dedos temblorosos, buscó el número del Colegio San Gabriel. «Buenas tardes, Colegio San Gabriel», contestó una voz amable. «Señorita, es una emergencia. Soy Roberto Méndez, ex jefe de mecánicos de El Águila. El autobús 45 que va para allá... No dejen que los niños suban, los frenos van a fallar». Hubo un silencio al otro lado. Luego, el tono de voz cambió drásticamente. «Ah, usted debe ser el señor Roberto. El señor Claudio nos llamó hace 10 minutos. Nos advirtió que un ex empleado resentido y con problemas mentales podría llamar para asustarnos. Señor,
Es vergonzoso que use a unos niños para su venganza personal. No es venganza, es la verdad. Están en peligro. Voy a colgar y reportar este número a la policía por acoso. No vuelva a llamar. Clic. Roberto se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado. Se sintió pequeño. El dinero y la mentira habían llegado antes que la verdad. Media hora después, mientras la tormenta azotaba las ventanas, unas luces azules y rojas iluminaron la sala de Roberto. Una patrulla de policía se detuvo frente a su casa. Dos oficiales golpearon la puerta con violencia. Roberto abrió. Los vecinos miraban desde sus ventanas. La humillación era pública. «¿Roberto Méndez?», preguntó el oficial, un hombre alto y hostil. «Sí». «Tenemos una denuncia del señor Claudio Guzmán y del colegio. Deje de hacer llamadas amenazantes. Deje de acosar a la empresa. Si vuelve a levantar ese teléfono me lo llevo esposado ahora mismo. ¿Entendió, abuelo? Acepte que lo despidieron y quédese quieto viendo la tele». Roberto quiso gritar, pero vio a Elena llorando atrás. Asintió lentamente. Los policías se fueron, dejándolo marcado como un viejo loco ante todo el barrio. «Ganaron, Elena», susurró Roberto, cerrando la puerta y deslizándose hasta el suelo. «Ganaron. Soy un inútil. No puedo hacer nada». Pero mientras Roberto se rendía en su sala, a 50 kilómetros de allí, la física seguía su curso, implacable y ajena a las amenazas. El autobús 45, cargado con 40 niños que cantaban y reían, ajenos al peligro, comenzaba a subir la carretera de montaña. La lluvia había convertido el asfalto en jabón. Y en la oficina de Claudio, el joven gerente brindaba con whisky. «¿Viste, Mónica?», le decía a su secretaria. «Así se manejan las crisis, con mano dura. Ese viejo no volverá a molestar. Y el dinero del contrato ya entró en la cuenta. Mañana me compro el deportivo nuevo». La arrogancia lo cegaba. No sabía que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. En la casa de Roberto el silencio era sepulcral, pero entonces Elena vio algo en el suelo, junto a la chaqueta de Roberto, un cuaderno pequeño, de tapas negras, gastado por el uso. «Roberto, se te cayó tu bitácora». Roberto levantó la vista. Sus ojos se posaron en el cuaderno. Ese cuaderno era su cerebro externo. Durante años había anotado cada detalle de cada motor, desconfiando de las computadoras que podían ser manipuladas. Lo tomó y lo abrió. Buscó la fecha de la semana anterior. «Aquí está», murmuró, y su voz fue ganando fuerza. «Martes 15 de octubre. Unidad 45, revisión manual, válvula de alivio con microfisura, repuesto solicitado, respuesta de gerencia, negado por falta de presupuesto, orden, parchar y seguir». Roberto se puso de pie. La tristeza se transformó en furia. «Claudio borró los archivos de la computadora, Elena, pero esto está escrito a mano. Es la prueba. Él sabía que no había repuestos. Él negó la compra para ahorrar dinero». En ese mismo instante, el teléfono de la casa sonó, un sonido estridente que los hizo saltar. Roberto miró el aparato con miedo. ¿La policía otra vez? Sonó de nuevo, insistente, desesperado. Roberto descolgó. «¿Sí? Don Roberto, ayúdeme». La voz al otro lado estaba llena de pánico y ruido de viento. «Soy Luis, el chofer del 45. Luis, ¿qué pasa? Estoy en la bajada de la cumbre. Pisé el freno y se fue al fondo. No tengo frenos, don Roberto. El autobús está acelerando. Tengo a los niños gritando. Ayúdeme, por favor. No sé qué hacer». El corazón de Roberto se detuvo. Su pesadilla era real. «Luis, escúchame», gritó Roberto, olvidando la policía, olvidando el despido. «Mantén la calma. El freno de mano no servirá. Intenta meter segunda velocidad a la fuerza para frenar con el motor. No entra. Va muy rápido».
Escucha, debajo de tu asiento hay una palanca roja, vieja, mecánica. Es el freno de emergencia de los ejes traseros. Nadie la usa nunca. Búscala. Tira de ella con las dos manos. No la veo. Búscala, maldita sea. Debajo del extintor. Tira de ella. La línea se cortó. Luis, Luis, silencio. Roberto colgó. Miró a Elena. Ya no era el anciano derrotado. Era un general en tiempos de guerra. Dame las llaves de la camioneta vieja. Roberto, la policía está afuera. Está lloviendo a cántaros. Me importa un comino la policía. Esos niños me necesitan. Sé dónde va a terminar ese autobús si Luis no encontró la palanca. Van a caer en la curva del diablo. Elena corrió, tomó su bolso y las llaves. Pues no vas solo, viejo. Yo manejo. Tú prepara tus herramientas. Salieron bajo la tormenta, desafiando a la noche. Mientras tanto, en la montaña, el terror era absoluto. El autobús había derrapado. Luis había encontrado la palanca en el último segundo y había tirado de ella. Las ruedas traseras se bloquearon, chillando sobre el asfalto mojado. El autobús giró, golpeó la barrera de contención metálica y la rompió. El vehículo quedó colgando, literalmente. La mitad delantera del autobús oscilaba sobre el abismo de 300 metros. Abajo, el río crecido rugía esperando a sus víctimas. El chasis estaba enganchado precariamente en un árbol viejo y en los restos del guardarraíl. Dentro, los niños lloraban en silencio, aterrados de moverse. El equilibrio era mortal. Si alguien caminaba hacia el frente, caerían. Roberto y Elena llegaron al lugar 20 minutos después. La escena era dantesca. Patrullas, ambulancias, padres histéricos gritando los nombres de sus hijos, intentando romper el cordón policial. Claudio también estaba allí. Había llegado en su auto blindado no para ayudar, sino para controlar la prensa. Estaba gritando a los policías: «¡Que nadie se acerque! ¡Es peligroso! ¡Esperen al equipo de rescate aéreo! ¡El helicóptero no puede volar con esta tormenta, imbécil!», le gritó Roberto saltando de la camioneta y corriendo hacia el borde, cojeando pero imparable. «¡Detengan a ese loco!», gritó Claudio al verlo. «Es el empleado que despedí. Viene a sabotear». Un policía intentó detener a Roberto, pero el comandante de bomberos, un viejo amigo que conocía la valía de Roberto, intervino. «Déjenlo pasar», ordenó el comandante. «Él conoce ese autobús mejor que nadie». Roberto se deslizó por el lodo hasta quedar debajo de la parte trasera del autobús, la única que tocaba tierra firme. Lo que vio le heló la sangre. El gancho de remolque estaba oxidado. El árbol estaba cediendo. Y el tanque de combustible goteaba sobre el escape caliente. «¡Luis!», gritó Roberto golpeando el chasis. «Soy yo. Voy a abrir la escotilla trasera del piso. Pásame a los niños uno por uno, arrastrándose. No se pongan de pie». Mientras Roberto trabajaba frenéticamente con su llave inglesa bajo el autobús, arriba la verdad salía a la luz. Elena se había subido al capó de una patrulla. Con el cuaderno negro en la mano, gritaba a las cámaras de televisión que transmitían en vivo para todo el país. «¡Miren esto!», gritaba Elena, mostrando la bitácora. «No fue un accidente. Aquí está la prueba». Claudio Guzmán negó los repuestos. Sabía que los frenos estaban rotos y los dejó salir para cobrar el dinero. Las cámaras hicieron zoom al cuaderno. La letra de Roberto era clara. La fecha, la negativa. Al mismo tiempo, un joven llegó corriendo, empapado. Era Mateo, el aprendiz. Traía papeles impresos en la mano. «Y aquí están las cuentas», gritó Mateo. «Claudio desvió el dinero del mantenimiento a cuentas de apuestas. Tengo los correos». La multitud enmudeció un segundo y luego estalló. Los padres se giraron hacia Claudio.
La mirada de la gente cambió del miedo al odio puro. Claudio, pálido como un fantasma, intentó retroceder hacia su auto, pero estaba rodeado. ¡Asesino!, le gritaron. Abajo, en el barranco, el tiempo se acababa. El autobús crujió. Se deslizó medio metro más. Roberto, viendo que el soporte principal se rompía, hizo lo impensable. Se metió en el hueco entre el chasis y la roca, usando su propio cuerpo, su propio hombro, como cuña para estabilizar el vehículo. ¡Salgan ya!, bramó Roberto, gritando de dolor, mientras 10 toneladas de metal comprimían sus huesos. «No aguantaré mucho». Los niños salieron uno a uno, cubiertos de lodo, llorando, abrazando a los bomberos. Cuando salió el último niño y el conductor, Roberto sintió que su clavícula se partía. «Roberto, sal de ahí», le gritó Luis desde arriba. «¡Corran!», respondió el anciano. El árbol se rompió definitivamente. Roberto se lanzó hacia un lado, rodando por el lodo, justo cuando el autobús se soltó. El vehículo cayó al vacío en silencio durante 3 segundos eternos. Luego, una explosión ensordecedora iluminó el cañón. Una bola de fuego gigante subió desde el fondo. Si los niños hubieran estado ahí, arriba hubo un grito colectivo de horror, seguido de un silencio angustioso. «¡Roberto!», gritó Elena. Una mano sucia y temblorosa apareció en el borde del barranco. Los bomberos corrieron y tiraron de él. Roberto emergió del abismo. Estaba cubierto de barro, sangre y aceite. Le faltaba un zapato. Se sostenía el brazo roto, pero estaba vivo. Los niños, al verlo, rompieron el protocolo de seguridad y corrieron hacia él. 40 pequeños cuerpos abrazando al viejo inútil. «Gracias, abuelito, gracias». Roberto, agotado, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Claudio. El joven estaba esposado ahora. Un oficial de policía lo empujaba hacia la patrulla. Claudio lloraba, derrotado, humillado, destruido por su propia avaricia. «Roberto, diles que fue un error», suplicó Claudio al pasar junto a él. Roberto se enderezó, con el dolor de su hombro pulsando, y dijo la frase que cerraría la noche. «La experiencia no se improvisa, muchacho, y la dignidad no se compra. Espero que en la cárcel tengas tiempo para aprender a usar tus manos para algo útil». La policía se llevó a Claudio entre los abucheos de la ciudad entera. Roberto fue subido a una ambulancia como un héroe nacional. El sol brillaba sobre el renovado patio de Transportes El Águila. Había música, comida y risas. Roberto, ahora director general y socio mayoritario, las acciones de Claudio le fueron transferidas como compensación legal. Caminaba con un bastón elegante, saludando a sus empleados. Había recontratado a todos los veteranos, había tirado las tabletas obligatorias y había instaurado un sistema mixto. Tecnología, sí, pero supervisada siempre por el ojo humano. Subió a un pequeño escenario. Frente a él estaban los niños del autobús 45, sus padres y sus mecánicos. «Me dijeron que era inútil», dijo Roberto al micrófono. «Me dijeron que mi tiempo había pasado, pero aquí estamos. Porque las máquinas pueden fallar, las computadoras pueden mentir, pero el corazón de un hombre honesto nunca se equivoca». Roberto miró al cielo, sonrió a Elena y levantó su vieja llave inglesa, ahora enmarcada en oro en la pared del taller. Nunca subestimen las canas, amigos, porque cada cana es una lección aprendida. Y recuerden, la verdad siempre, siempre encuentra su camino. Y hasta aquí la historia de hoy. Si sentiste la rabia, el miedo y la victoria de Roberto, entonces dale un me gusta gigante a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos las historias que el mundo necesita escuchar. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Roberto? ¿Hubieras arriesgado tu vida por una empresa que te despidió? Los leo a todos. Hasta la próxima historia.